si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El autoritarismo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz buscó controlar y manipular a la opinión pública a través de los medios de comunicación, donde la censura y la autocensura persistían en las redacciones. Desde que llegué a México me llamó la atención la lucha de los estudiantes contra la represión policíaca. Me asombran también las noticias en sus periódicos. Qué malos son sus periódicos, qué timoratos, qué poca capacidad de indignación, qué olimpiadas ni qué nada. En México, la relación mayoritaria entre prensa y poder siempre había estado ligada a la cooperación, la coexistencia y la complacencia. Se afirma que Luis Echeverría mandaba publicar en el diario La Prensa la columna Granero Político, un espacio que fue utilizado para difundir la presunta existencia de conspiraciones internacionales y de enemigos poderosos. De esta manera, durante los meses del conflicto estudiantil, periódicos daban voz cotidianamente al gobierno en turno, apelando siempre a la provocación, a conjuras comunistas y al desorden de los jóvenes. Prensa vendida fue una de las consignas más famosas de aquella época. Todos los medios de difusión, toda la propaganda iba en contra de nosotros. No les sirvió de nada, no les sirvió de nada, pero sí todo prensa vendida era parte de nuestras, digamos, de lo que decíamos en las manifestaciones. Desde luego puso en juego toda la fuerza de su poder y todo el aparato de comunicación del que podía echar mano, Televisa, y la radio y la prensa escrita. Además del televisivo, otro monopolio ayudó al gobierno a tener el control de la prensa escrita, el que mantenía a la empresa Pipsa en la producción y distribución del papel. Si la edición de alguna rotativa era polémica o criticaba al Estado, el Estado mismo podía vetar la venta del papel. Realmente lo que pasa es que la prensa estaba vendida. Nosotros siempre llamamos prensa vendida a la prensa en general, porque además estaba, bueno, número uno, acotada totalmente al gobierno, pero también era amenazada todo el tiempo de que si no se plegaban a lo que decía el gobierno, les quitaban el papel. El papel lo tenía centralizado el gobierno. Era Pipsa, me parece que se llamaba quien tenía el predominio del papel. Y el papel se los quitaban y los ahogaban sin papel, un periódico sin papel. Uno de los pocos medios que representarían la otra versión, la de los estudiantes, fue la revista ¿Por qué?, que no solo siguió paso a paso el movimiento, sino que lo respaldó. Esta revista fue simbólica y importantísima durante el movimiento porque fue el único medio de prensa que estuvo definitivamente a favor del movimiento, y esto fue muy importante para la movilización pública en toda la República, porque la revista circulaba en toda la República a pesar de la represión. Lo que hicieron con nuestra revista, que manejaba mi primo Mario Renato Menéndez, un gran periodista que tiene un periódico ahora en Yucatán que se llama Por Esto, fue la Pipsa, que era el monopolio del papel para periódico en México, ya desapareció, le negó el material para editar la revista. Entonces los compañeros de provincia traían rollos de papel para poder imprimir la revista en camionetas o camiones como podían, de los periódicos de provincia, de Veracruz, de Tlaxcala, de Puebla, nos llegaba el material para poder imprimir la revista. Era el gran medio de comunicación para el movimiento, porque resulta que la revista se la dábamos a los estudiantes en 2 pesos y ellos la vendían en 5 o 6 pesos o 10 pesos. Y ese dinero era para mantener el movimiento, comprar papel, hacer mantas, las comidas de las guardias de las escuelas. El director estuvo preso en Lecumberri.
En entrevistas posteriores dijo que fue debido a que la revista ¿Por qué? Mostró en sus páginas las atrocidades cometidas contra los estudiantes en Tlatelolco, una razón suficiente por la que el régimen iniciaría una persecución en su contra. Para poder comunicarse, los estudiantes debieron hacer uso de todas las formas posibles. En su libro El 68, Los estudiantes, el presidente y la CIA, Sergio Aguayo afirma: los métodos utilizados para romper el control del régimen sobre los medios fueron el mimeógrafo, las brigadas y las marchas que les permitieron comunicarse directamente con la sociedad. Van a dar a conocer cómo está en sí el movimiento, no lo que diga el gobierno, porque los periódicos no dicen la verdad. Y sí, nos dedicamos a eso. Salíamos, hacíamos volantes, comprábamos en Correo Mayor unos tipos de chiquitos, los íbamos acomodando en una tablilla y los poníamos, los sellábamos las hojas a mano, eran a mano. Luego ya compramos un mimeógrafo y empezamos a hacer la propaganda por medio de un mimeógrafo. En las asambleas estudiantiles que se conformaron tras la escalada de violencia, se acordó la creación de brigadas integradas por grupos de jóvenes que tendrían una encomienda: informar a la ciudadanía lo que en aquellos días había ocurrido. Yo digo, la columna vertebral del movimiento van a ser las brigadas. ¿Cómo se va a romper el silencio? A través de las brigadas políticas, que pueden ser brigadas que suben a los camiones a explicar qué está pasando y que llevan en su mano la Constitución y leen la Constitución. Brigadas de estudiantes que van y piden solidaridad a los mercados y explican qué está pasando. Se pintan los camiones, se pintan las bardas. ¿Sí? Se rompe el cerco de información y la gente por lo menos va a tener más información. Y nos los repartíamos, cada quien tomaba los paquetes que quería, nos íbamos a los camiones, a las líneas de camiones de transporte. A mí me gustaba ir a tomar la línea que venía, había unos camioncitos Coyoacán CU y esos recorrían toda la Columna del Valle. Entonces a mí me importaba y me gustaba irnos en esos camiones porque era gente con más recursos económicos y la gente participaba mucho. Se enteraban, nos preguntaban, hacíamos micromítines ahí en los camiones y la gente nos daba dinero. Nos metemos hasta restaurantes como Sanborns de aquella época a pedir dinero, a pedir cooperación y a entregar volantes, ¿no? Entregamos volantes todos, a los coches que pasaban, en las casas, metíamos por debajo de la puerta los volantes. O sea, realmente la columna vertebral del movimiento eran las brigadas, era lo que lo hacía crecer, lo que lo hacía estar en la línea, digamos, en que la gente supiera qué se estaba haciendo. Y se hacían también unos debates en los camiones que, pues, ahora los veo a distancia y bueno, hasta te parece divertido, ¿no? Porque había gente que decía, no, estos estudiantes holgazanes deberían de dedicarse a estudiar. Y otros que, no, es que el gobierno los reprime. Y bueno, ahí se hacían grandes debates. Además de informar en lugares públicos, las brigadas tenían la función de recaudar dinero. Yo siempre he sido brigadista. De hecho, cuando se conforma el comité de lucha, a mí me nombran, dentro del comité me nombraron en finanzas. Entonces, el comité de finanzas lo que hacía era recabar fondos, como lo que es la tradicional boteo, y además personas que cooperaban y nos ayudaban y todo. Entonces mi papel principal era comprar lo necesario para lo que se usaba en las brigadas, como era pintura, papel, mantas, brochas, todo lo que se necesitaba para participar en las brigadas. Yo también me sumaba a las brigadas, había brigadas de hombres, de mujeres, mixtas. Y ya he sabido el papel que las brigadas jugaron en el comité y aparte en lo que fue todo el movimiento. Siento que no han sido bien reseñadas las brigadas, pero las brigadas son una parte fundamental del movimiento estudiantil.
Cuentan que había jóvenes que subían con Constitución en mano al transporte público, pero también grupos que distribuían poesía de Miguel Hernández, Federico García Lorca o Roberto Fernández Retamar, porque las brigadas también fueron una fiesta cultural y así los jóvenes fueron ganando la simpatía de la sociedad. Y entonces se nos ocurre que si nos llamamos Brigada Miguel Hernández, que bueno, algunos de los volantes sí que sean el pliego petitorio, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que volantear poesía. No sé de dónde salió eso. Y por otra parte, la parte cultural, ¿no? El hacer en Ciudad Universitaria y en el Politécnico, hacer festivales de canción popular, ¿no? Y entonces se abre como mucho la posibilidad de otras cosas, ¿no? Y las brigadas fueron, sin las brigadas creo que no hubiéramos sido nada, digamos. Decidimos que a ver dónde teníamos un mimeógrafo, porque había que hacer los volantes dentro de los mimeógrafos, ¿no? Entonces una gran antropóloga, Silvia Gómez Tagle, que es una estupenda antropóloga, una mujer valiosísima y luchadora desde hace muchísimos años, en la azotea de su casa tenía un mimeógrafo. Y entonces íbamos a la azotea de la casa, al cuartito de Silvia, a llevar nuestros exténsiles que picábamos en máquinas de las antiguas, y ahí estaban los exténsiles con los poemas, Miguel Hernández, García Lorca, Attila József, ¿no? Attila József era para nosotros, también tenía un poema que era importantísimo, y nos íbamos a las calles a entregar esos volantes. Entonces, ahí empieza una fiesta, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que por eso Marcelino dice que irrumpe el color. Cuando se habla del movimiento estudiantil de 1968, se hace referencia a los estudiantes hombres, y poco se habla de las mujeres que participaron activamente desde distintas trincheras y que fueron fundamentales en diversas áreas del movimiento. Ignacia Rodríguez, conocida como La Nacha, fue detenida por las autoridades federales en diversas ocasiones. La primera cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria y terminó presa por 72 horas en Lecumberri. Fue detenida por segunda ocasión en la casa donde se refugiaba tras la amenaza del 2 de octubre y liberada poco tiempo después. En los años posteriores, según su propio testimonio, fue constantemente perseguida. Mirtocleya Adela González Gallardo, maestra de ceremonias durante el mitin del 2 de octubre de 1968. Estudiaba el cuarto año de la carrera de mecánico industrial y daba clases en la Escuela Juan de Dios Batis y en la preparatoria número 3. Fue la primera mujer que ingresó a esa carrera. En 1968 tenía 23 años. Adriana Corona Vargas. Tenía 18 años, estudiaba en la preparatoria número 6 en el tercer año. Fue de las pocas mujeres representantes de su escuela ante el Consejo Nacional de Huelga. María Ángeles Comesaña Concheiro, hija de exiliados españoles, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 1968 tenía 19 años. Se volvió poeta y ha publicado libros como Evocación del 68 y Poesía de la mano del viento. Roberta Avendaño Latita. En 1968 tenía 25 años. Estudió en la Escuela Normal de Maestros y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968. Fue encarcelada junto con La Nacha Rodríguez en Santa Marta, Acatitla. Lucy Castillo y Luna, estudiante de veterinaria. En 1968 tenía 23 años.
Se integró al movimiento gracias a un discurso de Gilberto Guevara Niebla. Posteriormente, forma un comité de lucha y se convierte en brigadista. Marisela Castillo y Luna. En 1968 estaba en segundo año en la preparatoria número 7. Se volvió brigadista. El 2 de octubre en Tlatelolco perdieron la vida al menos 6 mujeres. Somos otras. Un instante que pasa. Imágenes que caen desde el silencio. Cómo se cuenta la vida. ¿Qué cuenta verdaderamente en lo vivido? Los ciclos han dejado huella. Voy corriendo, me escapo de las balas que cruzan la explanada de Tlatelolco, caigo en el edificio 2 de abril, los soldados empujan, los jóvenes suben a los camiones del ejército, la sangre mancha el piso, la calle mira nuestro pánico. 15 años antes de 1968 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. A la sociedad mexicana le llevaría más años entender que la libertad femenina en la política, en la familia, en la escuela, en la forma de vestir y en la sexualidad era ya irreversible. ¿Y te parece decente que una hija mía trabaje en una fábrica? Sí, papá, porque lo que gane en ese empleo no será para gastarlo en mí, como Carlos, sino para ayudar a la economía de la casa. La economía del hogar siempre ha sido asunto de los hombres y no de la mujer. Papá, estamos viviendo en otras épocas. Sí, claro. La época del desorden y de la rebeldía. Pero no eres tú quien me va a enseñar una nueva forma de educar a mis hijos. En mi familia jamás ha trabajado una mujer. La llegada de la minifalda, el pantalón de mezclilla, estudiar y después unirse a un movimiento estudiantil, hacer el café, cocinar, pero también ser brigadista, ser hija, ser oradora en el mitin del 2 de octubre. La participación de las mujeres en 1968 existió. Mire, mi mamá sabía que yo participaba, pero como yo siempre he sido muy tranquila, pensaba que nada más así iba a la prepa y escuchaba. No sabía mi mamá que nos subíamos a los camiones, que le pedíamos a la gente, que nos íbamos a la Merced, que entonces estaba un poquito fea porque estaba la Candelaria de los Patos, a las bodegas que estaban entonces en Correo Mayor, todo eso. Mi papá decía, no te vayas a meter como... No, papá, no te preocupes. Mi papá no sabía que yo también participaba. Éramos hijas de familia. En mi caso particular, yo tenía, digamos, el marco de referencia. Yo soy hija de exiliados españoles que vinieron a México después de la cruenta guerra civil en España. Y entonces, por supuesto, yo tenía esa, digamos, formación o esa visión. Yo crecí escuchando la historia de una guerra brutal. Mi padre había estado 8 años en una cárcel fascista y había librado la vida pues realmente de puritita casualidad, ¿no? Tenía 2 penas de muerte mi padre. Entonces, bueno, todo eso había formado en mí una visión del mundo en términos de que uno tenía que luchar por la justicia, por la libertad. Eran como palabras fundamentales en las pláticas o en lo que escuchábamos desde niños. Sí considero que la participación de la mujer en el 68 fue vital. ¿Por qué? Porque ya participamos a nivel político. Ya no nada más era participar en las guardias y cantar y abastecerlos de comida y cocinar y todo eso, ¿no? Nosotros comenzamos a armar las brigadas y había brigadas exclusivas de mujeres. Se conoce que verdaderamente fueron fuertes, que luchamos, y a veces se nos fue reconociendo, no tanto en el movimiento, ¿eh? Es más, yo siempre critiqué a mis compañeros porque si tú analizas, los periódicos de la época solo hablaban del movimiento y de los hombres, de los líderes. Siempre hablaban de líderes hombres, de mujeres no hablaban nada. Realmente había igualdad, dejaban hablar igual hombres y mujeres. Claro que a la hora de hablar, pues
las listas de oradores pues eran muy largas y mujeres no había tantas, aunque sí se participaba activamente. Las mujeres estaban en todo, ¿sí? En el manejo de los mimeógrafos, en el manejo del proceso. Los compañeros de mi escuela de la Wilfrido me decían, no, que tú te quedas en la cafetería para que nos hagas de comer y que de cenar y todo eso. Le digo, no, le digo, yo quiero saber cómo se organizaron y conocer más arriba de allí de la escuela, ¿no? Del comité de lucha y todo eso, yo quería conocer más. Entonces, me fui para el Consejo Nacional de Huelga y sí me aceptaron los compañeros como representante de la Wilfrido por el turno matutino, porque ya había turno vespertino, ya estaba otro compañero. Entonces me aceptaron allá en el Consejo Nacional de Huelga y entonces pues yo me la pasaba en las asambleas. En ese tiempo éramos un 10% de mujeres nada más en la preparatoria. Por ejemplo, yo en el salón donde iba éramos 2 mujeres nada más. En otros 5, en otros 8, en otros no había mujeres. Algunas cocinábamos, pero también participábamos yendo a la calle a repartir propaganda. Eso de que cocinábamos, nada más, eso no. Salíamos también a la calle a informar y pues a mi mamá también darle propaganda para que la diera en los mercados. Las mujeres participaban en todo, hasta en hacer café también y en hacer comida también, ¿sí? No era solamente, no solamente. Se cocinaba, pues sí, pero también cocinaban hombres, ¿sí? También nos regalaban comida. Al Consejo Nacional de Huelga nos llegaban las tortas de un famoso restaurante que nos mandaba unas tortas maravillosas. La madrugada del 30 de julio, tanques ligeros y jeeps equipados con bazucas salieron del campo militar número 1 rumbo al centro de la Ciudad de México, dispuestos a entrar a bayoneta calada. El saldo, la destrucción de la puerta del antiguo colegio de San Ildefonso, que en ese entonces era sede de la Preparatoria 1. En el centro, en el edificio histórico de San Ildefonso, y derriban la puerta de un bazucazo. También allí se habla de estudiantes fallecidos, tampoco eso está claro, pero lo que sí es que ahí hay decenas de detenidos. Y entonces ahí ocurrió también otro desastre porque llegaron el ejército y hizo un bazucazo en la prepa 1. Por lo tanto, hubo una provocación, no se cayó en la provocación porque ni siquiera se pudo, y nos regresamos a nuestras escuelas y entonces empezamos a realmente planear el movimiento. Libros que cronican los hechos aseveran que numerosos estudiantes fueron detenidos. Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla, en el libro Pensar en el 68, hablan de 400 lesionados y alrededor de 1000 detenidos. A las 2 de la madrugada, el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, informó que la situación estaba completamente dominada. Su informe quedó para la historia. No se disparó un solo cartucho. Se detuvieron a 180 estudiantes y se recogieron armas de fuego en San Ildefonso. La puerta de la preparatoria número 1 no fue abierta de un bazucazo, sino por bombas Molotov lanzadas por los propios estudiantes. El general Ballesteros Prieto informa que en la preparatoria número 5 se detuvieron a 35 estudiantes y a un ruso. Una hora después, también durante la madrugada del 30 de julio, en una conferencia de prensa en la que participan el secretario de Gobernación Luis Echeverría, el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, y el Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas, Echeverría señala que la intervención de las Fuerzas Armadas se originó por la violencia injustificada puesta en marcha por una minoría mezquina que quiere desviar el camino ascendente de la Revolución Mexicana. Quiero rogarle, licenciado Coronel Rosal, nos haga usted un breve resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta capital. Habiendo estado siempre en contacto con el señor secretario de Gobernación,
con el señor Procurador de Justicia de la República, con el señor Procurador de Justicia del Distrito Federal, con el señor licenciado Echeverría por razones obvias, puesto que es el secretario de Gobernación, y con los señores procuradores, porque ellos son precisamente quienes pueden aconsejar jurídicamente en el gobierno. Así hoy decidimos, cuando estos desórdenes ya tomaban proporciones que nos habían parecido hace unos días increíbles, pedir el auxilio del Ejército para restablecer el orden. Gracias, licenciado Corona. Señor licenciado Echeverría, ¿el Ejército dónde se encuentra en este momento dentro de los edificios públicos o de la Universidad de México en la ciudad? Bueno, hay algunas pequeñas patrullas en las calles aledañas a la Escuela Nacional Preparatoria. Son muy pequeñas ya. Realmente la intervención, según tuvimos informes, fue muy rápida y después de algunas pequeñas escaramuzas, los jóvenes accedieron a retirarse de las calles que habían ocupado. El divorcio entre el gobierno y los estudiantes, así como diversas autoridades, se hizo cada vez más evidente. El 1 de agosto, en enérgica protesta por los hechos ocurridos en San Ildefonso, el rector Javier Barros Sierra encabeza una manifestación en el sur de la Ciudad de México, en la que intervienen un aproximado de 80,000 personas. El rector da un fuerte discurso de total apoyo a la comunidad estudiantil. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. La negación de las represiones será también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación bien feliz. En caso de demostrarse la presencia de provocadores, el rector universitario se comprometía a denunciar ante la universidad y ante la opinión pública. Con este discurso, el rector Javier Barros Sierra se ganó no solo la simpatía de los estudiantes que sintieron a la autoridad universitaria de su lado, también se ganó un lugar en la historia. Como respuesta a los ataques en contra de la comunidad estudiantil, durante la primera semana de agosto se conforma el Consejo Nacional de Huelga con la representación de las escuelas de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y diversas universidades de provincia. Cuando nos convocan en la facultad en la que yo estaba a participar, hicimos varias asambleas, las considero muy democráticas en este sentido, porque realmente una mayoría por lo menos de la facultad en que yo estaba, realmente participó con invitados de estudiantes de otras escuelas para tener un conocimiento lo más amplio de la situación en la que estábamos viviendo. Por una resolución, un consenso prácticamente unánime, decidimos que teníamos que participar nosotros también. Y ante esta decisión, consideramos que no podíamos participar masivamente todos, más que en las manifestaciones, pero ya en la parte organizativa, que era el Consejo de Huelga, nombramos algunos representantes que además eran rotativos, no éramos fijos. En uno de estos periodos me tocó a mí ser representante de mi facultad en el Consejo Nacional de Huelga. Es ahí cuando el Consejo da a conocer el pliego petitorio conformado por 6 puntos. Libertad de todos los presos políticos. Supresión de los delitos de disolución social, contenidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal.
destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, indemnización a las víctimas de los actos represivos, supresión del Cuerpo de Granaderos, castigo a los funcionarios responsables de actos de violencia contra los estudiantes. Esta fue la respuesta de maestros y estudiantes a los constantes agravios cometidos contra los jóvenes, pero también de acciones anteriores cometidas por el gobierno, de ahí la petición de liberar a los presos políticos. Se organizan varias discusiones y había varias discusiones anteriores. Una de las cosas que se pedía era libertad de presos políticos, que para ese momento ya habían crecido. ¿Por qué? Porque bueno, cuando se habla de presos políticos, se está hablando no solamente de estudiantes presos, se está hablando de presos que tienen ya muchos años presos, como es la gente del movimiento ferrocarrilero o la gente del movimiento médico también, ¿sí? O algunos otros, también había unos medio guerrilleros que habían puesto una bomba en la embajada de Bolivia cuando la muerte del Che. ¿Sí? Había presos políticos, sí, bastantes. Y cuando se habla de presos políticos, bueno, ya se empieza a hablar también de presos políticos. Muchos estudiantes desde el 29 de julio estaban presos. Muy sencillo y muy complejo a la vez. Es decir, era muy sencillo, pero nosotros pedíamos desaparecer los granaderos. ¿Han desaparecido los granaderos? Se han fortalecido. Era muy sencillo de resolver. Pero el pliego petitorio no se hizo para lo que fue la trascendencia del movimiento. El pliego petitorio de 1968 no buscaba, como en otros países, derrocar un gobierno o aprobar las grandes reformas democráticas. Eran, por el contrario, peticiones muy concretas. El pliego petitorio, que es auténticamente un fruto del movimiento estudiantil, no incluye la exigencia de elecciones o de que se le dé registro al Partido Comunista, que estaba ilegalizado en ese momento, sino más libertades, menos represión. Sin pedir nada más, eso era todo. Claro que son sencillas, pero vuelvo a decirle, no son las demandas lo que importa, es el hecho de que se hayan puesto una sola demanda. Y que entre las demandas esté exigirle al presidente que negocie con los estudiantes, y no en lo oscurito, sino en público. No era la revolución, o sí lo era, porque pedirle eso a un sistema autoritario y lograrlo es transformarlo. Entonces, esa transformación es revolucionaria. Pues en cierto sentido sí, y por eso no la iban a permitir. No puede permitir ese sistema un solo movimiento social masivo, independiente, que se prolongue en el tiempo. O lo controla o lo destruye, pero no lo permite. Y teniendo a la Olimpiada cerca. Tras la conformación del Consejo Nacional de Huelga, el mes de agosto parecía transcurrir entre la aparición del Consejo, la consolidación de las demandas estudiantiles y la descalificación por parte del gobierno del movimiento. Llega el martes 13 de agosto. Con la petición al gobierno de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego petitorio, se realiza la primera gran manifestación al Zócalo. Participan de 150 a 200,000 personas, entre estudiantes del Poli, la UNAM, escuelas normales y Chapingo. La marcha inicia en el casco de Santo Tomás al Zócalo de la Ciudad de México. En esa ocasión, no interviene la policía. El movimiento acuerda ampliar la red de brigadas a las fábricas para obtener mayor apoyo de los sectores populares. El jueves 15 de agosto, se acusa a Heberto Castillo de ser agente de Fidel Castro infiltrado en el movimiento estudiantil. Viernes 16 de agosto. La Asamblea de los Artistas e Intelectuales se integran al movimiento. Entre sus integrantes destacan los escritores Juan Rulfo, José Revueltas, Jaime Augusto Shelley, Manuel Felguerés y Carlos Monsiváis. El escritor Juan Rulfo asiste a las reuniones y marchas. José Revueltas se convierte en el representante de la Asamblea ante el Comité Nacional de Huelga. Los demás redactan manifiestos, convocan a reuniones amplias,
organizan los domingos lecturas de poemas y recitales de canciones. Domingo 18 de agosto. El Consejo Nacional de Huelga hace una invitación a los diputados para que acudan a un debate público el día 20 en la ciudad universitaria, pero ninguno de los legisladores acude al acto. Jueves 22. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría, informa que el gobierno está dispuesto a examinar los puntos de vista de los maestros y estudiantes. En respuesta, el Consejo Nacional de Huelga pide al gobierno fijar lugar, fecha y hora para iniciar las pláticas, con la única condición de que sean públicas. El día 27 de agosto, decenas de miles de estudiantes convocan a manifestarse del Museo Nacional de Antropología al Zócalo de la Ciudad de México. Para ese día, el movimiento se había popularizado tanto que durante la marcha se suman ciudadanos diversos. Desde los balcones de casas y edificios, la gente externa su simpatía al movimiento, aplauden y arrojan papel picado. Fue la más grande, la más vibrante, incluso desde los balcones, ya llegando al Zócalo, los burócratas del gobierno del Distrito Federal y todo, nos tiraban papelitos y dinero, etc. Entonces demostramos que podríamos ser también muy juiciosos, pero que queríamos que nos escucharan, porque no nos escuchaba no solamente el gobierno, sino los medios de comunicación y a veces ni parte de los padres. En el transcurso de la manifestación, la gente se asomaba por los balcones, por las ventanas y en la banqueta, y empezó a llover. Y desde las ventanas nos aventaban periódicos para que nos tapáramos. Y así con la lluvia nos seguimos. El primer contingente arriba al primer cuadro de la ciudad a las 6 de la tarde con 35 minutos. Además de estudiantes, la plaza es ocupada por trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, obreros y campesinos. Se lee un mensaje de Demetrio Vallejo. Una hora más tarde se hacen sonar las campanas de la catedral y una pequeña bandera rojinegra es izada en el asta bandera. No había bandera, en ese momento no estaba nuestra bandera nacional, estaba nada más el, ¿cómo se le llama? El asta. Y entonces la decisión era que la huelga hasta que no viniera el diálogo público, hasta que no bajara a hablar con nosotros el señor Díaz Ordaz, que nosotros no íbamos a salirnos del Zócalo y que íbamos a poner nuestra bandera rojinegra en el asta. Y luego, bueno, fuimos muy criticados porque, bueno, pues eso ya sabes que era casi un pecado mortal. Al caer la noche, los presentes entonaron el himno nacional y encendieron antorchas que iluminaron toda la plancha del Zócalo. No puedo contar, había tal cantidad de gente que yo no recuerdo que sé que se tocaron las campanas, sí, porque las campanas se oyen. ¿Y quién se subió a poner una bandera de huelga? Pues fue algo así como una puntada, como algo, no era ni siquiera simbólico. Era la bandera de huelga, era el Zócalo es nuestro, ¿sí? Era ya demostramos como movimiento que somos fuertes, que aquí estamos y que podemos poner una bandera en el Zócalo, pero también cantábamos cosas, ¿no? Le cantábamos cosas como fuertes al presidente, como, bueno, mira, sí son groserías, porque sí son. Se decía pinchos y con sal al balcón y le agregábamos mientras te pinto la puerta, porque algunas veces se pintó la puerta de Palacio Nacional. Lo de la bandera en el asta monumental del Zócalo, bueno, es la bandera rojinegra, que ha sido históricamente el símbolo de la huelga. Eso era la bandera, no es que fuera la bandera comunista, era la bandera de la huelga. Eso era el simbolismo. Todo lo demás lo armó el ejército, todo lo demás lo armó el gobierno y desde luego puso en juego toda la fuerza de su poder y todo el aparato de comunicación del que podía echar mano. Ocurre un hecho que incluso décadas después sería cuestionado por líderes estudiantiles. Ante la multitud constituida en asamblea,
Sócrates Campos Lemus, pasante de la Escuela Superior de Economía del Poli, propone citar a Gustavo Díaz Ordaz en la Plaza de la Constitución para llevar a cabo un diálogo. Se pide que 3,000 voluntarios permanezcan en el Zócalo hasta el 1 de septiembre, día del informe presidencial. Estuvo en el Zócalo tratando de que se quedaran ahí los muchachos para que no hubiera informe el 1 de septiembre, lo cual era una locura, y por eso fue la represión de los tanques que salieron de Palacio hacia los muchachos que se iban a quedar en plantón en el Zócalo. 10 minutos antes de la 1 de la madrugada, fuerzas del ejército, la policía y los bomberos llegan a la plaza para desalojar a los casi 3,000 estudiantes, quienes son replegados y en la calle de Madero, embestidos por los soldados. Todo era muy romántico, éramos unos chavos, unos niños, ¿no? Por supuesto que éramos ingenuos. Yo decidí quedarme toda la noche en el Zócalo, me tocó. ¿Quién se va a quedar? Nos quedamos la brigada Miguel Hernández. Y con mis amigas ahí estábamos a las 11 de la noche cuando empezó a entrar el ejército, para corrernos del Zócalo, ¿no? En ese momento, fíjate qué ingenuidad, un grupo de amigas nos tomamos de la mano y nos pusimos enfrente de un tanque, a ver si nos matan, ¿no? Fíjate tú nada más. Evidentemente el tanque iba por nosotros y si no nos salimos corriendo por piernas, nos atropella el tanque. A partir de ese momento, el gobierno responderá con actos represivos que tendrán su desenlace el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. A la mañana siguiente, otra bandera rojinegra, esta vez más grande, ocupa el asta bandera. Lo que sucedió en el Zócalo fue que se había izado una pequeña banderita de roja y negra en el asta, y al día siguiente amaneció una bandera de 6 metros de largo por 3 de ancho, roja y negro, que subió el gobierno, no nosotros. Fue una provocación de algunos funcionarios del Departamento del Distrito Federal. Muy probablemente Coronel Rosal quería congraciarse con el presidente, demostrando cuán malévolos eran los estudiantes que habían mancillado la bandera al dejar la efigie del Che Guevara en el asta del Zócalo, lo cual era falso, totalmente falso. Los medios de comunicación condenaron a los jóvenes por trastocar 2 símbolos cruciales para la sociedad mexicana, el religioso y el patriótico. Horas más tarde, el gobierno de la ciudad convoca a los trabajadores de limpia y transporte del Departamento del Distrito Federal y de las Secretarías de Hacienda y Educación a un acto que llamó de desagravio al lábaro patrio. Sin embargo, el evento se sale de control porque los mismos trabajadores denuncian la falsedad del mitin, se lanzan porras e insultos contra los granaderos. Llamaron a los empleados públicos que estaban en el centro. Bueno, están las oficinas, estaban las secretarías en el centro, estaba la Hacienda, estaba muchas secretarías en el centro, a que apoyaran al gobierno. Y salieron los trabajadores del gobierno al Zócalo, pero diciendo, ve, como borregos, no vamos, nos llevan. Y estamos con los estudiantes, dijeron los trabajadores del Estado. Por los altavoces se anuncia el desalojo de la plaza. 14 carros tanques se lanzan contra la multitud. La puerta de Palacio Nacional se abre y salen soldados. Nos echaron los tanques. Ahí estábamos los estudiantes también y está perfectamente documentado en nuestras películas cómo fue el desagravio a la bandera, con disparos de armas de fuego que salían del antiguo edificio de gobierno y que rebotaban las balas en la Suprema Corte. Ahí están filmadas y cayeron ahí algunos compañeros. Entonces, bueno, cada vez aumentaba la presión sobre el movimiento estudiantil y nosotros pues teníamos la única defensa que teníamos eran las palabras y nuestras mantas y nuestras poesías y nuestras canciones y todo esto. Era un movimiento muy de jóvenes, vaya, jóvenes que querían la vida
no quería la muerte, ni mucho menos, ¿no? La bandera se queda trabada a media asta. Los estudiantes piden que se deje así en señal de luto. Continúan las provocaciones y soldados se lanzan a macanazos contra estudiantes y trabajadores, quienes lanzan piedras, botellas con ácido y todo lo que encuentran a su paso. La SEP informa de 32 estudiantes heridos. Los enfrentamientos terminan a las 10 de la noche. La polarización de ambos bandos y las represiones subsecuentes no se detendrán. Hay versiones que señalan que se realizaron disparos desde la parte alta de los edificios contiguos. El propio rector hablaba de grupos de choque. La pregunta es, ¿quién los comandaba? Desde el inicio del movimiento están presentes grupos que habían participado en quebrar movimientos estudiantiles desde finales de los años 50. Este grupo está encabezado por Corona del Rosal, que tiene una gran presencia a través de estos padrinazgos que se acostumbraban entonces. Corona del Rosal era un militar privilegiado que había tenido puestos muy importantes, entre ellos el haber sido jefe del Departamento del Distrito Federal y antes de eso, secretario de Patrimonio Nacional y antes de eso, presidente del Partido Revolucionario Institucional. Él es uno de los que se opuso a un intento de reformar el Partido Revolucionario Institucional. Él fue incapaz de ver no pudo hacer esa lectura porque no tenía elementos para hacerlo. Entonces conformó lo que sabía hacer, grupos de choque. Él fue, por ejemplo, el de aquella famosa frase de cristianismo sí, comunismo no, que después harán suyos otros grupos, y siempre estuvo infiltrando movimientos. Desde luego, no de una manera muy visible, pero a través de los puestos que tenía una gran capacidad económica. Desde el Departamento del Distrito Federal, no sé ahora, pero en ese momento la dirección más grande era la Dirección de Servicios Generales, donde están los que recopilan basura, los trabajadores de raya en las diferentes obras de infraestructura. Entonces, entre 14,000 empleados que tenía en ese momento, era muy fácil disimular aquellos a los que él le pagaba. Formaron un grupo que se llamó La Lux, como en latín, la luz. Yo siempre pensé que estos grupos llegarían a tener 1,000, 2,000 personas. Para mi sorpresa, el informe que le hace los servicios confidenciales al presidente Díaz Ordaz revela que eran 20,000 personas. Era prácticamente un ejército dentro del ejército. Para entonces el ejército tendría 35,000 integrantes en todas sus fuerzas. Si ellos tenían 20,000 personas, podían hacer en los movimientos prácticamente lo que ellos quisieran.